planificación, cómo lograr calidad de exportación. Un tema más que interesante y más que vigente en esta posibilidad de poder generar divisas a través de nuestros pastos, en este caso de nuestra alfalfa. Federico, si estás por ahí, te dejo la palabra. Sí, Daniel, ¿me escuchan perfecto? Te escuchamos bien, perfecto. Bueno, voy a No te compartir. vemos. Pero, ¿ven la presentación? Vemos la presentación, así es. ¿Qué es lo importante? Así es, bueno, muy bien. Bueno, en primer lugar, muy agradecido por la invitación para hablar un poco de todo lo que es de tecnología en edificación, no solamente de tecnología en maquinaria, sino de lo que es tecnología en proceso, que en edificación es clave, y un poco lo que hemos titulado cuando nos hiciste la invitación, Daniel, era cómo lograr calidad de exportación, un poco pensando en este año 2019, qué ha pasado, y donde fundamentalmente tuvimos que Argentina ha triplicado los volúmenes de exportación respecto a los años convencionales. O sea, hemos llegado a 90.000, 91.500 toneladas, para ser exacto, de exportación, cuando tradicionalmente estamos en las 30, 35.000 y habíamos llegado a las 45.000 en años anteriores. Ahora, que hayamos triplicado es todavía un número muy bajo. Este es el universo que con las estadísticas que nosotros llevamos en conjunto, todos los técnicos que trabajamos en lo que es edificación y que sigue siendo liderado por INTA Manfredi, tenemos unas 5 millones de toneladas que produce Argentina, donde el rollo es el elemento clave y fundamental, sobre todo para producir carne y leche en el mercado interno. Tenemos las variantes, como siempre, tradicionales, como los fardos y el heno picado y embolsado, que vamos a ver en algún momento, y el megafardo, donde ya estamos hablando de casi 1 millón de toneladas, con un parque de 200 máquinas que tenemos trabajando en el campo argentino, pero donde si miramos en 1 millón de toneladas, 90.000 toneladas que exportamos todavía es un número muy bajo. Estamos exportando menos del 10% de nuestra capacidad productiva. Entonces, el techo que tiene Argentina todavía es muy importante, pero uno de los puntos fundamentales es que cuando hablamos de calidad de exportación, es lo primero que donde nos consiguen atributos, que tengamos determinada FDN, FDA, pero fundamentalmente valores de proteína bruta del 18 al 20%, eso es los requerimientos básicos que tenemos que cumplir en una calidad de primera para hacer exportación. Pero el objetivo de esta charla va a ser qué es lo que tenemos que buscar para la exportación, pero también tenemos que buscar para lo que es el mercado interno. Estos son números rápidos que nos van a marear, pero que los pueden consultar en todo Alfalfa o en INTA Manfredi, donde básicamente nosotros vemos el precio de 5 pesos el kilo del rollo de primera, 4,50 rollo de segunda, el rollo de tercera no cotiza, pero tiene un valor de acuerdo a la calidad. Hoy en algunas zonas del país, con la sequía y la falta de fibra, el rollo se está, como sucede siempre cuando hay sequía, se está revalorizando. Lo mismo pasa con el megafardo. Lo importante que tenemos que ver durante toda la charla es que para este proceso tenemos que cortar, que nos sale siempre unos 22 litros de gasoil, tenemos que rastrillar, y después tenemos que ver qué formato le damos a nuestro heno, si un formato de megafardo, de rollo o de fardo, y así va a ser el precio que tengamos. Ahora, el punto clave, que nosotros acá, esta tarea la vamos a hacer lo mismo para hacer un rollo malo o un rollo bueno, y el costo va a ser el mismo. Ahora, la ganancia va a ser distinta si el rollo es bueno o malo, entonces ahí es donde tenemos que hacer hincapié. Cuando hablamos de nidificación, hablamos de un proceso de conservación seco por deshidratación, donde intervienen 3 máquinas, lo que es el corte, el rastrillado y la nidificación propiamente dicha. Y tenemos que ser muy eficientes durante todo el proceso para conservar la hoja y hacer que ese heno que estamos confeccionando sea fuente de fibra, pero a su vez sea fuente de proteína estratégica. Hoy, ya sea para el consumo, para la exportación o para el consumo interno, ya lo imaginamos adentro de un acoplado mixer, mezclado con silo, mezclado con speller de soja, mezclado con granos. Entonces, cuanto mayor calidad tenga, mayores kilos de carne y mayores litros de leche vamos a poder producir por kilogramo de materia seca que produzcamos en el campo. Hablamos recién de un proceso, este es el proceso básico que se usa para explicar el proceso del INTA Propefo desde el año 93, donde cuando decimos que cortamos la alfalfa o cualquier pastura, normalmente cuando la planta está en pie tiene 80% de agua, o sea, 20% de materia seca. Nosotros vemos esta curva que es, a medida que va transcurriendo el tiempo, va bajando la
la humedad y incrementando por ende la materia seca, el punto fundamental es que tenemos que llegar rápidamente al 50% de humedad, secarlo rápidamente porque es el punto donde la planta deja de respirar y deja de consumir carbohidratos, no deja de respirar y entonces no deja de autoconsumir esos carbohidratos y podemos conservar mejor la calidad para que llegue a la boca del animal. Normalmente al 30% de materia seca, al 30% de humedad, perdón, es cuando aplicamos el rastrillo, que esto es una figura triste, pero normalmente las fotos que vemos en nuestros campos, muchas veces el rastrillo y por atrás andando la rota enferradora, con lo cual habla que el rastrillado lo hacemos al 20% de humedad. Y el proceso de vinificación, como decíamos, un proceso seco por deshidratación por debajo del 20% de humedad. ¿Por qué por debajo del 20% de humedad? Porque es el punto donde deja de producirse cualquier tipo de respiración y es la forma donde lo podemos conservar a lo largo del tiempo. La primera etapa, el corte, etapa fundamental para determinar la calidad. Esta también, la foto de 25 años tiene Argentina, si hablamos en alfalfa, que ya son 850.000 hectáreas que destinamos a vinificación en Argentina, o sea, de 3,5 millones de hectáreas que tenemos, 800.000 la vinificamos, y el momento de corte es el momento cumbre para determinar la calidad. A medida que nosotros avanzamos a niveles de floración más avanzados, 30, 40, 50% de floración, obviamente que la planta rinde más, pero a su vez todo lo que es la calidad que nos migran hacia la parte reproductiva de la planta. Entonces la planta se empobrece mucho y si bien ganamos algo más de producción, perdemos mucho de calidad. Este es el punto de equilibrio que tenemos que buscar, el 10% de floración, y este es un concepto que uno de los técnicos referentes en lo que es vinificación argentina, Pablo Catani, siempre insiste de mirar el rebrote. Si nosotros vamos a regular la máquina a 7 centímetros, el rebrote tiene que tener menos de 7 centímetros. Ese es el momento para realizar el corte. Si nosotros, el rebrote se estira y nosotros después lo cortamos, lo que estamos haciendo después es retardar el corte siguiente, la producción del corte siguiente, y por ende también disminuir la producción. Entonces es clave ir viendo siempre el rebrote. Cuando el rebrote tiene 5 centímetros, es el momento ideal para realizar el corte y se equilibra muy bien con una buena producción y calidad. Este es el otro punto clave. La segadora es la máquina para cortar. Argentina es el país, sigue siendo uno de los países con menor adopción de segadora acondicionadora. El INTA, a través del INTA Manfredi y el PROPEF o el PRECOP, años tratando de trabajar en este punto para tratar de evitar esto, que son las hélices, que son las que normalmente utilizamos en el 60%. Si vemos el parque de hélices que tenemos en Argentina, todavía el 60% de esas 800.000 hectáreas las cortamos con las hélices, y este es un ensayo que hicimos en 2015 para ponerle número a algo que ya se sabía y que ya había hecho el INTA en años anteriores, pero básicamente es el efecto del rebrote, la pérdida que tenemos en el rebrote por la falta de calidad en el corte. Este es el trabajo que hace una hélice, en el cual ustedes saben, las hélices tienen un filo ancho, que se pierde con mucha frecuencia, y ese filo lo que realiza no es el corte, sino que es el desgarrado, y cuando generamos el desgarrado es lo que vemos, este punto, vemos rotura de pared celular, vemos ingreso de microorganismos, y eso hace que la planta tenga que gastar su energía para cicatrizar esas heridas que nosotros producimos, y no para producir. El corte que tenemos que buscar es el corte neto, el corte que realmente nos permite incrementar la producción. Nosotros lo medimos y cortando con una segadora, con un acondicionador, a lo largo de 5 cortes tuvimos un 7% más de producción de pasto. El otro punto clave es el replicado. Ustedes saben que la hélice trabaja con 2 rotores que trabajan en sentido contrario, porque es corta y leradora. Entonces tenemos la posibilidad de que el pasto tome en contacto más de una vez con el mecanismo el mecanismo de corte. Esto nos genera repicados todo lo que es menos 6 centímetros, que no va a ser colectado por ninguna máquina. Y cuando miramos lo que son las pérdidas por repicado, una hélice produce pérdida promedio del 13%, mientras una segadora nunca supera el 5%. Acá tuvimos un caso de mancha amarilla, donde la planta estaba muy susceptible, y por eso las dos crecieron en repicado. Pero miren, lo que es el repicado de la hélice, es un punto que no lo podemos perdonar. Y después tenemos lo que es el acondicionador. Ustedes saben, esta es una visión microscópica, así son los tallos de alfalfa, después que pasan por el acondicionador. Esa es la rotura, lo que generamos vías de escape para que haya un escurrimiento más fácil, y fundamentalmente aceleremos la tasa de secación, llevemos más rápido el 50% de humedad, que es a donde se corta
gran parte de la respiración y de esa forma podemos conservar mucho más la calidad. Si nosotros estos tres efectos los sumamos, son 5.263 megacalorías por hectárea por año de más, que es una máquina contra otra. Son 280 kilos de carne, 1.400 litros de leche. Siempre Mario nos decía, esto es un problema financiero y no es un problema económico, porque la hélice se utiliza porque vale 5 veces menos que una segadora con acondicionador al mismo ancho, y básicamente lo recuperamos en muy poco tiempo por la diferencia de productividad. Esta es una solución que ofrece CLAAS hoy para el mercado argentino, que son las segadoras con 3 puntos, que tienen un costo mucho menor a una segadora de arrastre que por ahí hoy está pensada para una mayor productividad, pero también esto es un elemento que puede hacer que cualquier productor pueda acceder a este tipo de tecnología, pueda ponerla al alcance de la mano y poder empezar a eficientizar su sistema productivo. Hablamos de la ventaja fundamental, la barra de corte flotante, de bajo perfil, con cuchillas, que hoy lo que buscamos, y con acondicionador en la zona central de Argentina, donde tenemos muchos problemas no tenemos condiciones como por ahí sí podemos tener en el norte de Argentina, donde se dan otras condiciones climatológicas. Una cosa muy interesante, si nosotros el filo de la cuchilla no lo cuidamos, básicamente nos estamos perdiendo de toda la productividad que nos ofrece una segadora con el acondicionador. Y en base a esto, nosotros, una de las alternativas que ofrece CLAAS es los sistemas de recambio fácil de cuchillas. Como ustedes ven, 10 segundos dura el video. Podemos invertir el filo o cambiar la cuchilla con este sistema de recambio fácil. Es lo que hoy tenemos que ver, y si nosotros contratamos este servicio, que como dijimos al principio de la charla, nos cobran 22 litros de gasoil por hectárea, lo mínimo que tenemos que hacer es ir a ver el estado de las cuchillas para ver el trabajo que hace. Andana ancha o andana angosta, esto es una alternativa que nos permiten las segadoras por los pontones laterales. Siempre que las condiciones de clima sea un clima con el suelo seco, siempre lo que mejora es una andana ancha que irradie mucho mayor la luz solar, nos permite aumentar mucho la evaporación. Ahora, cuando hacemos una andana angosta, y en el caso de que vengamos de un clima complicado, con un suelo húmedo, en ese sentido nos va a convenir hacer una andana mucho más angosta para que el suelo no nos esté transmitiendo toda la evaporación que se puede producir en los días siguientes. Entonces, esto también es una alternativa que nos permiten las segadoras para ir jugando. Esto es algo que ya está instalado en Argentina. Las triples segadoras montadas en los tractores tienen 9, 10, 11 metros de ancho según el modelo, y nos permiten aumentar la productividad al doble de una segadora autopropulsada, 16 hectáreas por hora, con un consumo de combustible de 3 litros por hectárea, contra con los 4 litros por hectárea que puede llegar una autopropulsada. Entonces acá hay un sistema clave que también nos empieza sobre todo a nivel de contratista, a aumentar la productividad con una sola máquina. Otro punto fundamental, el uso de los desplazadores de andana siempre es recomendable para todo lo que es silaje, pero nunca recomendable para lo que es nidificación, que es lo que nos concentra hoy acá. Cuando hacemos nidificación, nosotros tenemos que tratar que el pasto, la mayor cantidad de pasto, quede expuesto a la luz, por eso siempre se recomienda cortar a la mañana temprano, y si nosotros usamos el auto-shredder, lo que estamos haciendo es aumentando el volumen. Esto es muy recomendable para hacer silaje, porque solamente tenemos que hacer un pre-oreo, o sea, llegar a 65% de humedad. Ahora, para esto que tenemos que llegar a 20% de humedad, lo recomendable es el sistema tradicional. Rastrillo. Acá tenemos el otro, la luz amarilla. Normalmente acá tenemos el 30% de las pérdidas porque usamos mal los rastrillos. Rastrillamos a altas velocidades, a 20% de humedad, donde el pasto es muy susceptible, y muchas veces no lo regulamos bien y tocamos el suelo. Una de las alternativas que está creciendo mucho en la nidificación, sobre todo en los últimos 2 años ha crecido mucho el uso de los rastrillos giroscópicos, menores pérdidas porque podemos trabajar con niveles de 35% de humedad, 40% de humedad, porque el suelo le permite moverlo, y a su vez tenemos esta alternativa, que volvemos a lo mismo, de 4 giróscopos, más ideado para lo que es la picadora, para aprovechar la capacidad de la picadora cuando hace silaje, y tenemos lo de 2 giróscopos, que son los ideales para heno, que a su vez en algunas versiones, como esta, la de 1700 Twin, nos da la opción de hacer una sola andana o 2 andanas de acuerdo al volumen de pasto que tenemos para siempre estar exponiendo el pasto a la luz. Empezamos la tercera etapa, que es la nidificación propiamente dicha. Vamos a la rotoenferradora, que es, dijimos, el 65% de los casos en Argentina. Esto es clave.
contar con un medidor de humedad. Estamos hablando en todo el proceso de empezar a ser más precisos y empezar a ajustar todos los parámetros. Bueno, tenemos que contar con un medidor de humedad que nos permite ver puntualmente en qué momento estamos parados. Si nosotros vamos a una ruta enfardadora, dijimos, empezamos a trabajar con menos de 20% de humedad, donde normalmente tenemos un 1% de pérdida, pero a medida que el pasto se va secando, las pérdidas se incrementan. Y cuando llegamos al 13% de humedad, es el momento donde tenemos que detener la tarea, porque ya estamos excediendo, y en ese momento los niveles de pérdida de proteínas son muy cuantiosos, porque todo lo que estamos perdiendo es hoja, que es el material más susceptible y es donde tenemos el 70% de los nutrientes, donde tenemos valores de 25, 26% de proteína bruta. Ahora, ojo, esta foto también es común en Argentina, de los rollos negros o quemados. Esto es lo que pasa cuando nosotros trabajamos con más de 20% de humedad. Nosotros trabajamos con más de 20% de humedad y es el concepto que siempre tenemos que tener, que el rollo se estabiliza a 15% de humedad. Entonces hay 5 puntos que el rollo los tiene que sacar al exterior. Si nosotros a este rollo, por ejemplo, le ponemos mucha compactación, le vamos a impedir esa humedad salir y empieza a aumentar mucho la humedad relativa adentro del rollo, empieza a trabajar los hongos y las bacterias, y de esa forma empieza a generarse esos incendios que vemos, básicamente por el incremento de calor, por la actividad microbiana que estamos generando por el aumento de la humedad relativa. Entonces, si vamos a 20% de humedad, el rollo tiene que estar flojo, con poca compactación. Y a medida que vamos trabajando en estados más secos, después de 15, acá sí se le puede empezar a incrementar la prensa y trabajar con una mayor compactación. Pero ojo, nunca trabajar con más de 20% de humedad, porque va a ser un sistema muy complicado. Este es un ensayo que hizo en la Universidad de Villa María hace varios años, Gustavo Clemente y Juan Monge, también 2 referentes de lo que es la conservación de forraje, donde vemos que cuando esto es lo que midieron ellos, es la temperatura. Luego de confeccionado el rollo, vemos que incrementa la temperatura, porque el rollo, si está realizado en este caso con 20% de humedad, tiene que perder, libera humedad hasta estabilizarse en 15, y acá siempre se genera el incremento de temperatura por la actividad microbiana. Y después, si llueve, vuelve a pasar lo mismo. Si ese rollo está desprovisto, no está cubierto, llueve, ingresa agua, aumenta la humedad relativa dentro del rollo y empieza a incrementarse la actividad microbiana. Entonces, ese es un punto fundamental que tenemos que tener para todo proceso de nidificación, y ya lo vamos a ver también lo que es megafardo y en el heno picado embolsado. Los sistemas procesadores de fibra están creciendo. Argentina hoy, de las 430 máquinas que se vendieron el año pasado, 180 máquinas tenían este sistema procesador de fibra, que es un rotor helicoidal que hace que el pasto lo hace girar hacia el piso. En el piso tiene dispuestas las cuchillas, en el caso de la Roland, son 16 cuchillas que hacen un corte por cizalla. Entonces, ahí vemos el pasto que ingresa por el recolector, y atrás del rotor lo hace trabajar hacia el final, y en el piso tiene dispuestas las cuchillas. Obviamente que esto es un proceso mecánico, y lo fundamental es medir en qué momento vamos a trabajar y a procesar el pasto. Siempre lo objetivo es procesar entre 19 y 15%, trabajar con el procesador de fibra. Y si vamos a trabajar con menos de 15% de humedad, no trabajar con el procesador de fibra, porque las pérdidas van a crecer. Entonces, este es el momento clave para realizar un rollo de esta característica. Cuando nosotros lo vemos, decimos, es un rollo instantáneo. Sí o sí hay que atarlo con red, pero cuando cortamos la red, lo golpeamos con la pala y ya lo tenemos listo para cargar en un mixer mezclador. Este mixer es un Magnero 2910, no es un mixer trozador de fibra, es un mixer que solamente mezcla, y esto lo permite cuando trabajamos con este tipo de rollo. Y el otro punto fundamental es que para aquellos casos de recría o aquellas zonas donde todavía se usa el aro en el comedero, o a aquella categoría que le damos el aro en el comedero, también la eficiencia crece mucho, porque el animal come siempre a bocado lleno, no está tirando fibra que tiene 20 centímetros de largo, sino que fibra que tiene 7 centímetros de largo y come a bocado lleno. Otro de los puntos fundamentales es, hablamos de Argentina, el 65% del heno sigue siendo en formato de rollo. Obviamente ese rollo se utiliza mayoritariamente en un mixer vertical o en algún mixer trozador. ¿Qué rollo tenemos que confeccionar para ser eficientes a la hora de producir carne y leche al momento de trozarlo en un mixer vertical?
Nosotros sabemos, siempre lo utilizamos, este es el tipo de rollo. El rollo que tenemos que buscar es un rollo, esto es lo que normalmente sucede cuando nosotros lo ponemos en el mixer vertical, ponemos el mixer en funcionamiento, el rollo empieza a girar, y ustedes saben, este rollo se troza por la acción de estas cuchillas que están en el rotor central y por las contracuchillas que frenan el material, y así empieza a trozar el material. Si nosotros vemos las condiciones normales de Argentina, estos picos de torque que vemos acá, o estos picos de potencia que vemos acá, que llegamos a 60 HP, estos picos es cada vez que el rotor, la cuchilla del rotor encuentra el freno, el rollo encuentra el freno y realiza el corte. Entonces ahí se realizan los picos. Y si nosotros vemos, este es un rollo de 400 kilos de núcleo duro, y esa es la potencia que nos demanda. Si nosotros usamos un rollo más pesado de 700, 800 kilos, como en algunos casos, para un mixer vertical, estos picos llegan a ser de 80 o 90 HP. Lo fundamental que tenemos que ver es cómo bajamos el consumo de combustible en el procesamiento de los rollos. Y lo fundamental es usar un rollo de núcleo blando, como podemos hacer con la Roland, de 350, 400 kilos, donde nosotros lo que vemos son picos, esos picos siempre se producen porque es cuando se troza la fibra, pero son mucho más de menor cantidad de potencia, o sea, demandan menor torque y por ende menor potencia, y no demandamos más de 45 HP. Si esto lo traducimos en consumo de gasoil, son 200, 300, 400 centímetros cúbicos de gasoil que nos ahorramos por rollo o por tonelada de materia seca, y a lo largo del año es mucha plata que la podemos ganar a nivel de eficiencia. Esto es otro punto clave que tenemos en Argentina. Hablamos cuando llueve y el rollo se rehidrata y reactivamos todo lo que es la actividad microbiana. Si pensamos un rollo en un mixer vertical, sí o sí lo tenemos que tapar, sí o sí lo tenemos que aislar de la superficie. Vamos a la media enfardadora, que es un punto más, es como si el rollo fuera la secundaria. La mega enfardadora es como ir a la universidad. Tenemos que aplicar todos los conceptos que tenemos en edificación porque es mucho más susceptible. Esta es la foto, porque cuando empezaron a venir las primeras mega enfardadoras en Argentina en el año 96, básicamente lo que solucionaban era un problema de logística. Nos permite cargar mayor cantidad de pasto, básicamente por la forma prismática que tiene contra la forma cilíndrica del rollo, donde tenemos muchos espacios vacíos donde transportamos aire. Ahora, cuando evaluamos la mega enfardadora, los datos son que posibilitan edificar un 45% más de forraje que la rotoenfardadora, o sea, son mucho más densas, son 250 kilos por metro cúbico versus 170 kilos por metro cúbico que hace una roto. Poseen un 64% más de capacidad de trabajo. Básicamente las dos trabajan a la misma velocidad, pero esta nunca se detiene para atar y expulsar, sino que ata y expulsa en movimiento, entonces nunca se detiene. Siempre trabaja a 12, 13, 14, 15 kilómetros por hora, pero nunca se detiene, y eso hace que pueda llegar a 40 o 45 toneladas por hora respecto a una rotoenfardadora. Y el otro punto fundamental es que permite trabajar con niveles más bajos de humedad. Nosotros siempre realizamos las pérdidas de las revisiones de nuestras máquinas, y esto es un punto fundamental en un trabajo que hicimos con INTA Manfredi en el año 2014, donde nosotros vemos que la mega enfardadora, las pérdidas son mucho más bajas si la vemos con la roto. La pérdida en la roto a esta altura estábamos en el 3% y acá estamos en el 1,7%. Lo fundamental que tenemos que tener en una mega enfardadora, el concepto fundamental, es que la mega enfardadora nunca puede trabajar con más de 17% de humedad. ¿Por qué? Porque es un material más denso, son 250 kilos por metro cúbico contra 170 kilos por metro cúbico de una roto. Entonces, al ser más denso, la humedad que está dentro del pasto no puede salir a la atmósfera y incrementa mucho la humedad relativa adentro del megafardo, y es donde podemos tener problemas de incendios. Por eso es fundamental siempre hacerlos secos y con 17% de humedad o menos, y luego después guardarlo bajo tinglado, siempre esta es la forma recomendada, o en su caso taparlos, y si tomamos la precaución de taparlos, cada tanto lo tenemos que tapar para que que respiren y que no se nos humedezca el ambiente adentro de la lona. El heno picado y embolsado, cuando hablamos de lo que el rollo era la secundaria, el megafardo era la universidad, bueno, esto es como hacer una maestría en enificación, es lo más sensible que tenemos. ¿Por qué? Ustedes saben, el heno picado y embolsado es el mismo equipo que usamos para hacer silaje de alfalfa, con la diferencia que trabajamos con pasto seco. Entonces, acá la bolsa no hay ninguna actividad química como hay, o
fermentativa como hay en el silo, sino que lo conservamos en forma física. Lo deshidratamos y lo metemos dentro de la bolsa. Y la bolsa lo único que hace es lo contiene, lo almacena y lo protege de la lluvia. Ahora, ¿por qué decimos que es muy sensible? Y porque no lo podemos hacer con menos del 14% de humedad, porque tenemos mucha pérdida de hojas, porque somos muy agresivos mecánicamente en esa recolección. Y tampoco lo podemos hacer con más de 16% de humedad, porque como decíamos, el heno siempre se estabiliza el 15, y si nosotros lo hacemos con más de 16, esa humedad no puede salir a la atmósfera, queda contenida dentro de la bolsa y ahí generamos problemas de hongos y todo lo que es la actividad microbiana que nos trae ciertos problemas. Entonces, esto es fundamental y uno de los conceptos básicos que lo podemos usar para rastrillar, para hacer rollo, para hacer neofardo y para hacer heno picado embolsado, es que siempre es recomendable trabajar de noche. Dejar que el pasto se seque a menos de 10% de humedad, y luego a la noche, cuando se reviene, el rocío se deposita sobre las hojas, pero los tallos los tenemos secos. Y de esa forma podemos conservar mucho mejor la hoja y el material está seco. Cuando sale el sol, a la mañana pasa lo contrario. Lo primero que se seca es la hoja, que es planófita, la humedad queda contenida en el tallo, entonces tenemos mucha pérdida de hoja y a su vez tenemos problemas de humedad porque el tallo está húmedo. Entonces, siempre es bueno trabajar de noche cuando se reviene la hoja y el tallo está seco y nos da las condiciones óptimas. Esta es la configuración que nosotros habíamos hecho en su momento para trabajar con la Jaguar. Hoy la Jaguar en su versión 498, que es la última Jaguar que está en el mercado, tiene la gran ventaja de tener un amortiguador hidráulico. Ustedes saben, este es el sistema de alimentación de la picadora. Acá está el cabezal recolector, sube el material por acá. Esto es los rotores, el sistema de alimentación con estos 4 rotores, y después tenemos el rotor picador. La ventaja que tiene esta Jaguar 498 es que acá tiene un pistón hidráulico que le permite trabajar muy bien en pastura. Este es helicoidal, el sistema helicoidal que siempre, de resorte helicoidal, que tienen todas las picadoras del mercado, y que nos permite trabajar bien en maíz y en sorgo, porque trabaja cuando ingresa mucho material. Pero en el caso de pastura, que normalmente ingresa menos de 50 toneladas por hora de material, este sistema trabaja muy bien, permite tener el paquete bien firme y sostener el paquete bien firme para que trabaje bien el recolector pickup. Entonces, eso es fundamental para lograr un corte de calidad y buscando el largo que buscamos. Y en base a eso, Jaguar está siendo utilizada también para hacer heno. Esta es una unidad que está utilizando la empresa Mega Alfalfa Argentina en Santiago del Estero, donde se dedica a la exportación de megafardos. Y la exportación de estos megafardos, volvemos a lo mismo, a donde tenemos esta calidad base que ellos tienen que cumplir, ya sea para venderlo en el mercado externo, para venderlo en el mercado interno a tambo, a feedlot o a cualquier sistema de producción de carne. Ellos no lo hacen con un sistema convencional, con una mega enfarradora, una rota enfarradora, lo hacen con una Jaguar que normalmente trabaja con 50% de humedad, se lleva el material a granel en camión hasta la planta, en la planta ingresa, se seca y después se realizan estos megafardos de 400 kilos. Pero bueno, esto habla un poco de toda la tecnología que tiene Jaguar, que permite trabajar bien en cualquier condiciones, no solamente para los hilos tradicionales. Y bueno, para redondear esta charla, y hablando un poco de todo lo que se está creciendo Argentina en nidificación. Al principio veíamos los números en cuanto a las hectáreas destinadas a heno, a los formatos que se siguen eligiendo. Esto es lo fundamental, es que a pesar de haber 2019 haber sido un año muy difícil por la falta de crédito, y 2020 ser un año muy difícil por toda la coyuntura actual, los equipos de nidificación siguen creciendo en el mercado. En el 2019 se vendió un 23% más de rota enfarradadora que en el 2018. Segadora con acondicionador se vendió un 14% más que en el 2018. Sigue disminuyendo la venta de hélices, que es un poco el objetivo fundamental que tenemos que tener y es el gran talón de Aquiles que tenemos en Argentina. Y bueno, y mega enfarradora, que es un mercado estable, un mercado de nicho para Argentina. Los años buenos se han vendido 35 máquinas, en los últimos años se han vendido 10 máquinas. Decimos que es un mercado de nicho porque está más pensado para lo que es la exportación, para la logística, para la venta del mercado interno, y seguramente a medida que crezcamos en heno de calidad va a crecer este mercado en
busca de nuevos horizontes. Así que bueno, muchas gracias por toda su atención y bueno, le doy la palabra a Daniel para que nos den, para si alguno quiere hacer alguna consulta. Gracias, Federico. Muchísimas gracias. Bueno, como siempre, excelente tu charla. Les quiero comentar a todos que aquellos que quieran enviarnos preguntas, ya algunas llegaron, lo hagan a través del chat. Insisto, ya tenemos algunas, y mientras las vamos ordenando, le voy a pedir a Norberto que por favor nos pase, tenemos un mensaje de clase de muy pocos segundos, 18 segundos, y ordenamos las preguntas y largamos, Federico. Gracias. La oportunidad real para tu campo está en miprimeraclass.com.ar. Financia hoy tu 0 kilómetros Jaguar, Tucano o una de las 20 usadas seleccionadas. Mi Primera Class, la última tecnología, ahora también para vos. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Norberto. Y largamos con las preguntas. A ver, una de ellas, Federico, no sé si me estás escuchando bien. Sí, te escucho bien. Creo que se me ve mal. Te vemos un poco rayadito, pero no importa, te escuchamos perfecto. Le tengo el video entonces. Bueno, no, dejala prendida como vos quieras. Octavio Alberto Licever pregunta, dice, ¿la barra de corte de la cortadora acondicionadora Class es modular o es una sola barra donde se montan todas las tortugas? No, son modulares. Perfecto. O sea, básicamente esa respuesta es para todo lo que es la reparación y sobre todo para tener módulos independientes que permiten incrementar la vida útil del equipo. Bien. La misma persona pregunta, ¿en función de qué parámetro de uso tiene sentido hacer rollos con núcleo blando o núcleo compacto? O sea, nosotros, después de muchos años de ver un poco lo que pasa en el campo, siempre para lo que es el mercado interno y el uso para mixer vertical, se recomienda trabajar con núcleo blando. Ahora, para lo que es ese destino de esos rollos no van a ser en ese mismo campo y vamos a empezar a hablar de logística y hay que trasladarlo en un camión, y seguramente cuanto mayor cantidad de kilos le ingresen al rollo va a ser una solución. Entonces, un poco, si el productor hace su rollo en su propio campo, nosotros le recomendamos hacer un núcleo blando y un rollo flojo para después ser más eficiente. Ahora, si después va a ser para comercializar esos rollos, sí, lo que se sugiere es la mayor cantidad de kilos posible por cada uno de los rollos. Y en base a eso, uno de los criterios que tenemos, es buena la pregunta porque uno de los puntos donde tenemos que mejorar es dejar de vender los rollos al bulto, que desgraciadamente se siguen vendiendo por unidad, y empezar a copiar lo que hacen los megafardos de venderlos por kilo. Empezar el camión y empezar a comprar por kilo de materia seca, que es la forma también donde vamos a ajustar los números. Bien. Federico, acá tenemos otra pregunta de Julio Iñón, aparentemente de ACO, Argentina. Pregunta, ¿cuánto es la densidad que logra una prensa estática contra una mega enfardadora de arrastre? Julio, primero un abrazo porque es un amigo. Es un amigo y a su vez es un profesor, porque siempre nos ha guiado, y sobre todo en la época de INTA, es también uno de los precursores que hace más de 20 años que está en este tema, y siempre nos ha enseñado y nos ha guiado, y tiene una experiencia terrible. Y bueno, básicamente una de las ventajas contra esa prensa estática es que se hacen megafardos que tienen 2,10 metros de largo, son megafardos de 420 kilos y llegan a una densidad que llegaba a los 300 kilos, 350 kilos por metro cúbico, respecto a una mega enfardadora que llegamos a los 250 kilos. Ahora, esto también tiene que ver para ver quién es el uso. Esto es una empresa que se instaló en Argentina y se dedica exclusivamente a la exportación de
alfalfa y seguramente, y ellos hacen un megafardo recompactado en una planta estática con la longitud para meterlo en un container. Si no, con los números de una mega enferradora siguen siendo lo más indicado, y hoy con las mega enferradoras que tenemos en el mercado, muchas máquinas llegan a cargar los 30.000 kilos en el camión. Acá el objetivo de una mega enferradora por ahí es arrimarse todo lo que se pueda a cargar a los 30.000 kilos y aprovechar toda la carga neta que tenemos disponible en un camión, para no trasladar aire, sino trasladar pasto. Bien. Mirá, Federico, y a todos les comento, la verdad que esto de las reuniones virtuales, en las que todos empezamos a aprender hace poquito y seguimos aprendiendo, me acabo de dar cuenta que viene logrando precisamente una de las grandes cosas que nos pasa en las reuniones presenciales, en las exposiciones, en los congresos, cuando nos encontramos, nos saludamos y nos reencontramos con mucha gente. Lo comento porque Julio Iñón, después de tu comentario, escribió en el chat que es un trabajo en equipo, que es entre todos, seguramente respuesta a lo que vos decías de que eres un profesor que les ha enseñado y ha colaborado con ustedes, y dice que es un gusto participar y colaborar y demás. Bueno, hago ese comentario porque me parece que, bueno, si yo en eso tomo un sí, poco, tomo la palabra que siempre que nos decía Mario Bragaccini, sí, que es un poco un gran precursor de todo esto, de la formación de una red público-privada, donde siempre ha sido coordinada por el INDA y donde las empresas han participado participan activamente, y bueno, entre todos para tratar de eficientizar el sistema. Y ahí tomo una palabra que siempre nos decía Pablo Catani, el Pollo Catani, que él siempre nos dice, cuando el sol sale, sale para todo. Entonces, mejorar el sistema y que el productor pueda ganar más y que el contratista pueda ganar más, hace que se renueven más los equipos y que todo el sistema productivo pueda crecer. Perfecto. Recibimos otra pregunta que es de Santiago, no tengo su apellido, dice Santiago. ¿Qué diferencia hay en el picado entre el corte directo y el uso del recolector? O sea, cuando vos haces corte directo, vos estás cosechando la planta tal cual está en ese momento. Si vos cuando haces corte directo, no podés hacer nidificación, obviamente, te vas a silaje, y a lo sumo podés llegar a un 50%, 60% de humedad, haciendo que el cultivo esté más pasado. Siempre para silaje, la forma tradicional con el recolector, para hacer silaje de alfalfa es la recomendada, y el Direct, que es el corte directo, es muy recomendado para hacer de silaje de cereales de invierno en estado de grano lechoso, que es cuando tenemos 35% de materia seca y nos permite ahorrarnos el paso de la segadora y ahorrarnos una máquina más en el campo, que, como decíamos, vale 22 litros por hectárea de costo. Bien. Acá llegó una pregunta de si no me equivoco, que entra por su mail, de 9 de julio, de Siriaco Torres Suete, un gran amigo, periodista de 9 de julio, periodista agropecuario. Y la pregunta es, hay empresas de maquinaria agrícola que producen equipos que hacen la envoltura de rollos, ¿qué información sobre la calidad hay sobre esa práctica? ¿Se entendió? Porque quizás la leí mal yo, como falta una coma. Si habla de envoltura de rollo tipo nylon, sí. Ahí tenemos dos posibilidades. O hacer enolaje, que es con 50% de materia seca, 50% humedad, donde hay una conservación física, pero es similar a lo que hacemos con el silo bolsa, cuando hacemos silaje de alfalfa. Hay una fermentación para conservar el forraje a través de una disminución del pH, y después, el último tiempo se está practicando envolver los rollos de heno, los rollos secos, con film. Esa práctica nosotros consideramos que puede ser buena, pero hay que tomar todos los conceptos que vimos recién para el heno picado y embolsado. O sea, ese rollo después no va a respirar, entonces tenemos que asegurarnos que ese pasto esté totalmente seco para no tener ningún problema de ninguna pudrición posteriormente. Bien.
Acá no hay una pregunta, hay un saludo de Edgar Ramírez, y dice, estamos todos en el mismo barco, lo bueno de esto es que cada vez que nos, perdón, lo bueno de esto es que cada vez que nos encajamos en el barro, todos nos bajamos a empujar. Ja, o sea, abrazo Fede y Julio. Indudablemente un amigo de... Un grande Edgar, es profesor de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Ah, qué bueno. De la Cátedra de Maquinaria Agrícola. Qué bueno, qué bien. Bueno, le agradecemos que nos acompañe. A ver, bueno, siguen los comentarios, ¿no? Julio Iñón dice, recién se me venía la primera vez que nos conocimos con Edgar Ramírez y Pablo Catani. Hoy seguimos trabajando de la misma forma, comenta Julio. Bien, acá tengo otras preguntas. Una es, ¿cómo ha evolucionado en la Argentina la adopción de segadoras con acondicionador en los últimos años y cuál es la tendencia para los próximos años? Bueno, o sea, como decíamos en la charla, hemos mejorado, se venden el mercado hoy de Argentina son 150 máquinas por año, pero todavía es una asignatura pendiente porque el 60% lo seguimos cortando con hélice. Si bien, si nos paramos hace 6, 7 años atrás, año 2012, el 75% se cortaba con hélice, el mercado no llegaba a las 70 máquinas, era un mercado deprimido, el de segador con acondicionador. Es un punto donde hay que seguir creciendo y mejorando, y desgraciadamente es el talón de Aquiles que tenemos hoy todavía en Argentina. Así que yo creo que uno de los puntos siempre ha sido crítico, el hecho de contar con que una hélice vale 5 veces menos que una segadora con acondicionador y tiene la misma capacidad de trabajo. Ahora con opciones con las 3 puntos que tiene CLAS que mencionamos, y también con la oferta de la industria nacional, y también de algunos equipos de la gama amplia que hay hoy en el mercado, yo creo que en los próximos años se puede llegar a mejorar. Bien, Federico. Acá hay una pregunta del ingeniero agrónomo José Peiretti, perdón. Dice, Federico, ¿hay algún tipo de inoculación con bacterias o ácidos, por ejemplo, recomendada para la realización de heno? Un abrazo. José también, otro profesor mío, fue el que me acobijó cuando entré al INTA con Mario, el que me protegía de los retos de Mario. Y un poco lo que dice José es, básicamente es el uso de ácido propiónico, que básicamente trabaja como un bactericida y un fungicida que nos permite trabajar con algunos puntos más de humedad. Con Julio Iñón estuvimos haciendo muchos trabajos en el año 2015, 2016, que permite trabajar sobre todo en megafardo, porque lo que hablamos que el megafardo no se puede hacer con más de 7% de humedad. Entonces, conseguir esta herramienta nos permite ampliar un poco la ventana de trabajo. Nosotros con Julio en ese momento llegamos a la determinación de que con un ácido que comercializaba la empresa BAF, aplicando 2,5 litros por tonelada, era una buena dosis, y bueno, es una alternativa que se puede empezar a utilizar en Argentina para ampliar la ventana de trabajo, sobre todo en mega enfardadoras y en heno picado y embolsado. Hay mucha gente, el heno picado y embolsado que nosotros mencionamos, se puso en moda en una época, pero hay mucha gente que lo usa porque te da fibra y es muy fácil utilizarlo en un patio de comida. Y nosotros el contacto que tenemos a través de CLAS de muchos picadores que lo hacen, están usando este ácido propiónico y bueno, da muy buenos resultados. Y el INTA sigue investigando mucho también el uso de este ácido y ha crecido mucho. Bueno, acá el amigo Siriaco Torres de 9 de julio vuelve a hacer otra pregunta y dice, Federico, decías que aún no hay un techo en enolaje. ¿Qué se debe mejorar para crecer con calidad? Básicamente, los puntos de aquí le volvemos lo mismo. El momento del corte, nosotros muchas veces, sobre todo hablando de alfalfa, estiramos la pastura por buscar un poco más de producción y resignamos calidad, y cuando nosotros vemos la calidad es la que nos da litro de leche o kilo de carne. Luego el otro punto de Aquiles es el sistema de corte, y después el otro talón de Aquiles que tenemos es la conservación. Es muy mala la conservación que tenemos en Argentina.
no lo tapamos, muchas veces lo ponemos cerca de las cortinas de árboles, cosa que si llueve, tarde mucho en secarse y le damos más tiempo a los hongos y bacterias que se reproduzcan y se putrefacta el alimento. Hoy tenemos que pensar el rollo como un alimento, entonces tenemos que conservarlo en lugares siempre orientados de norte a sur para que el sol lo seque rápido si es que llueve, y en la posibilidad de tener un heno de buena calidad, taparlo, que es la única forma de conservarlo a lo largo del tiempo, y no solamente que nos da más kilo de carne y litro de leche porque tiene más calidad, sino que cuando se pudre, el efecto es el contrario. Nosotros lo metemos dentro de un mixer, se mezcla con silo, se mezcla con burlanda, y el animal después no lo puede seleccionar, y nosotros lo que estamos metiendo es un rollo podrido, estamos metiendo hongos, estamos metiendo micotoxinas, que el animal después nos castiga en la producción porque lo estamos intoxicando. Entonces, tenemos que mejorar todos estos puntos y después empezar a crecer en tecnología. Hoy no, a lo largo de toda la charla, si bien vimos muchas cosas que son interesantes de tecnología, de empezar a aplicar, hay muchas cosas que tenemos que mejorar, que tecnología de proceso, o sea, es usar un poco más la cabeza y los recursos que tenemos en el campo. Bien, Federico, acá nos llegó otra pregunta de Juan Cruz Arrachea. Dice, buenas tardes, empecé un poco tarde, tal vez ya lo dijo, pero la pregunta es, ¿pierde calidad el pasto si queda cortado varios días y luego se trabaja con rocío en el caso de alfalfa? No, o sea, pierde calidad si cortamos y le agarra una lluvia al medio, normalmente crece mucho lo que es la FDN y la FDA. Eso está recontraprobado. Pero si nosotros lo cortamos y dejamos que el pasto llegue al 10% de humedad y lo cortamos con una segadora, con un acondicionador, y hacemos una andana ancha para que se seque rápido, o sea, el objetivo es que llegue lo más rápido posible el 50% de humedad, que es donde se corta la respiración. Y después, lo recomendable es lo que decíamos para el heno picado y embolsado, que se seque completamente y esperar a la noche que se revenga y el rocío se deposite sobre las hojas, que son planófitas, que se rehidratan y el tallo está seco, que es el momento ideal para poder hacer un rollo, un fardo, un megafardo de calidad. Bien, Federico. Bueno, acá tenemos una última pregunta, creo que en parte ya lo has contestado en tu charla, pero dice, ¿cómo cree que evolucionará el uso de picadoras para confeccionar heno? ¿Reemplazará a las rotoenfardadoras y mega enfardadoras? Bueno, es un poco la podemos atar a la consulta de Julio, de Julio Iñón, que él hacía referencia a las mega enfardadoras contra las enfardadoras claro. Contra las enfardadoras estáticas. Y básicamente creemos que no, son nichos de mercados distintos. Lo mismo pasó con las mega enfardadoras cuando vinieron y se pensaron que iban a reemplazar las rotoenfardadoras y nunca las reemplazaron porque son nichos de mercado distintos. Una rotoenfardadora está pensada para un productor, para un contratista zonal, que hace rollos para productores y comercializa algunos rollos. El mega enfardo es una máquina pensada para alguien que comercializa alfalfa, que directamente se dedica a la comercialización de alfalfa, y la picadora es un punto superior para una empresa que tenga una empacadora estática y esté pensando pura y exclusivamente en la exportación. Entonces, son nichos distintos y bueno, y cada uno tiene su lugar en el mercado, que bueno, se van a crecer todo a medida que crezca sobre todo la ganadería. Nosotros tenemos que pensar que con nidificación lo que hacemos es un solo ingrediente que es fuente de fibra y proteína para producir carne y leche. Entonces, lo que necesitamos hoy para que se traccione más este mercado es que siga creciendo la ganadería, sobre todo de carne, que es un poco lo que nos va a marcar el rumbo. Bueno, Federico, a mí no me queda más que agradecerte, como siempre, clarísimo. Desde ya, muchísimas gracias. Y bueno, te saludamos con un aplauso, estoy seguro, de todos acá los asistentes. Y será hasta la próxima, Federico, que para dentro de algunas semanas en adelante te tenemos de vuelta con un tema sobre silaje, ¿no es cierto? Ya quedas comprometido. Vamos a hablar del otro gran ingrediente que tenemos en Argentina. Uno es el heno, que es que es el más tradicional y el más antiguo, y después el
el 4 de agosto vamos a hablar de silaje, que es el otro gran ingrediente para producir carne y leche. Perfecto. Bueno, Federico, muchísimas gracias. Te despedimos, te saludamos. A mí solo me resta volver a agradecer el patrocinio de la empresa Clase, el auspicio de Advanta, y también invitarlos para el martes próximo a la misma hora, a las 5 de la tarde, donde vamos a tener una conferencia, en este caso organizada, coordinada, junto con la PROCAL, que es la Asociación Pro Calidad de Leche y sus derivados, y la charla la va a ofrecer la médica veterinaria Agostina Bogni, y va a ser sobre nutrición de precisión en la crianza de terneros. Así que bueno, los esperamos el martes que viene. Insisto, hoy estoy hablando como parte de Agroactiva, de Acción Ganadera, coordinador de Acción Ganadera, pero también en nombre de Agroactiva, de su plataforma interactiva. Les agradezco a todos que hayan participado y los esperamos la semana que viene. Gracias.